En este mundo, todo puede pasar. Apaga la luz, ponte tus audífonos y prepárate para escuchar 3 casos reales que superan la ficción. La noche se cierne sobre la tranquila ciudad de West Manchester, Pensilvania, y con ella un silencio que lo cubre todo. Un silencio solo interrumpido por el eco de una llamada al 911. Una voz temblorosa de un vecino reporta algo inquietante. La familia Dove, que rara vez se les veía, ha estado extrañamente ausente por días. Nadie contesta sus llamadas, y una sensación de angustia se apodera del vecindario. Pero lo que nadie sabía era que el terror ya había llegado a la casa, y sus ecos se quedarían para siempre. La familia Dove era, en esencia, un retrato de la aparente normalidad americana. James, el padre de 62 años, y Deborah, la madre de 59, se dedicaban a su hija Morgan de 26. Morgan, una joven con talentos artísticos, pasaba sus días en casa. Desde muy pequeña, Morgan demostró tener un don extraordinario. No era el canto o el baile, sino un talento que la hacía destacar en un deporte tan único como el boliche. A los 17 años, Morgan ya era una prodigio en su campo. Su nombre resonaba en torneos y se ganó una beca universitaria que parecía ser el trampolín para una carrera profesional. En cada juego, en cada victoria, su madre Deborah era su sombra más fiel. Ella no solo era su animadora más ruidosa, sino también su compañera de juego, una bolichera apasionada por derecho propio. La relación entre madre e hija era inquebrantable, una conexión forjada en las pistas de bolos. El amor de Deborah por su hija no conocía límites, y en esa casa la felicidad parecía rodar como una bola de boliche perfectamente lanzada. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Los días en las pistas de bolos se volvieron menos frecuentes. Morgan se retiró de su carrera, y el sonido de las risas y los vítores se sustituyó por un silencio opaco. La vida de Morgan se trasladó al interior, a su habitación, donde comenzó a documentar sus pensamientos en videos que subía a YouTube. Eran grabaciones peculiares, llenas de reflexiones profundas y a menudo sombrías. Eran las pistas de un sufrimiento silencioso, los susurros de un tormento que nadie en el mundo exterior parecía comprender. Morgan había construido una fortaleza alrededor de sí misma, y su madre Deborah y su padre James se encontraban atrapados en esa misma soledad, acompañándola en un viaje que parecía llevarlos a un destino inevitable. El 25 de enero, un escalofrío de preocupación recorrió el vecindario. La familia Dove, que por naturaleza era reservada, había desaparecido de la vista. Sus luces permanecían apagadas y el periódico de la mañana sin recoger. Yacía en el porche. Los vecinos, con un nudo en el estómago, hicieron una llamada a las autoridades. Lo que encontraron los agentes al llegar a la casa fue una escena que helaría la sangre de cualquiera. En el jardín trasero yacían los tres, James, Deborah y Morgan, unidos en un final silencioso y desolador. Una pistola descansaba cerca de ellos. Los forenses determinaron que James y Deborah habían sido arrebatados de este mundo por medios externos. El fin de Morgan, por su parte, fue un acto que ella misma se infligió. Dentro de la casa, los detectives encontraron la única pieza que parecía dar sentido al inexplicable final.
Una nota escrita por la madre detallaba un pacto de un tipo tan oscuro y retorcido que era difícil de concebir. Morgan, consumida por su agonía, había logrado convencer a su madre de que la única solución era partir de este mundo juntas. Pero el lazo familiar era demasiado fuerte para dejar al padre atrás. Así que Deborah, con el corazón roto, se lo contó a su esposo James. Incapaz de imaginar una vida sin las dos mujeres que amaba, más que a nada en este mundo, James tomó la decisión de acompañarlas. El plan era irse juntos, como una familia, hacia un destino desconocido. La nota también contenía un último detalle, que demostraba la macabra lógica detrás de su plan. Mencionaba a su querido perro, que, según el mensaje, estaría descansando. Los oficiales encontraron al perro vivo en la casa, afortunadamente, pero adormecido por medicamentos. Un último acto de cuidado en medio de la más horrible tragedia. Lo que en un inicio unió a Morgan y a su madre en una pasión inofensiva por el boliche, se transformó en un pacto para abandonarlo todo. Un pacto que se extendió hasta el final. Los motivos, la verdadera oscuridad que consumió a Morgan y que de alguna manera se extendió a toda su familia, se fueron con ellos. Lo único que queda de los Dove es su memoria y el perturbador canal que Morgan dejó en YouTube, en el mismo sitio en donde te encuentras escuchando su historia. El lugar, se dice, es el lugar más seguro del mundo. Es el refugio donde el amor teje sus lazos más fuertes y donde cada rincón guarda una historia. Pero en la tranquilidad de una casa en Slaughter, Luisiana, el lugar se convirtió en algo muy distinto. Se transformó en una tumba en vida, un lugar donde el tiempo se detuvo y donde el silencio y el olvido lo fue consumiendo todo. Esta es la historia de Lacey Fletcher, una historia de un terror que no acecha desde fuera, sino que se gestó en lo más profundo del corazón de un hogar. Lacey Fletcher era, en un principio, una joven como cualquier otra. Tenía sueños y aspiraciones, pero su vida tomó un rumbo trágico. A una edad temprana, la sombra de una enfermedad poco común se apoderó de ella, el síndrome de enclaustramiento. Su cuerpo, una vez lleno de vida, se convirtió en una prisión. Sus músculos dejaron de obedecer sus órdenes, y sus cuerdas vocales, una vez capaces de hablar, se quedaron en silencio. Lacey vivía en un estado de conciencia total, pero su cuerpo era incapaz de responder. Su mundo se redujo a los sonidos y las visiones que la rodeaban. Sus padres, Sheila y Clay Fletcher, asumieron el papel de cuidadores. Su misión, desde el inicio, era velar por su hija. Pero con el paso de los años, el cuidado se fue diluyendo. Los meses se convirtieron en años y el silencio de Lacey fue tomando el control de la casa. Un sofá, una vez un lugar de descanso, se convirtió en su lecho permanente. En ese sofá, Lacey pasaba sus días, inmóvil, observando cómo su propia existencia se desvanecía. La tragedia se volvió rutina. El 3 de enero de 2022, una llamada a los servicios de emergencia alertó sobre la situación. Los agentes llegaron a la casa y lo que encontraron era algo que desafiaba toda descripción.
La habitación donde Lacey pasaba sus días era un espacio de oscuridad, una cámara del olvido. Pero el verdadero terror estaba en el sofá. En un acto de incomprensible negligencia, el cuerpo de Lacey se había fundido con el material del mueble. Su carne se había adherido a la tela. El olor que inundaba la casa era el de la descomposición, el eco de una vida que se consumía lentamente. El tapizado del sofá, una vez un tejido normal, había sido sustituido por una costra de materia orgánica. Sus huesos, en algunos lugares, quedaban expuestos. El horror era un testimonio visual del abandono más profundo imaginable. La investigación reveló que Lacey había pasado al menos una década en ese mismo lugar. La causa de su partida de este mundo fue sepsis, una infección generalizada en su sistema, una consecuencia directa de la falta de movimiento y de higiene. Pero el verdadero horror no fue la enfermedad, sino la indiferencia. Sus padres, Sheila y Clay, fueron las únicas personas que presenciaron esta larga y silenciosa agonía, y no hicieron nada para detenerlo. Ante las autoridades, se declararon culpables de un cargo menor y recibieron una sentencia de prisión. El verano de 1977 se presentaba como una promesa de libertad. Para Colleen Stan, de 20 años, era la oportunidad de un nuevo comienzo. Con la mochila al hombro, tomó ride desde Oregon hacia California para visitar a una amiga. El viaje, que debería haber sido una aventura, se convertiría en una pesadilla de 7 años. Una historia que nos recuerda que el verdadero terror no siempre se esconde en los callejones oscuros, sino en la aparente normalidad de una familia en la carretera. En su camino, Colleen aceptó un aventón de un joven matrimonio, Cameron y Janice Hooker. Con ellos viajaba su pequeña bebé, lo que tranquilizó a Colleen. Subió al auto sin dudarlo, sin saber que acababa de subir a un vehículo que se convertiría en el primer eslabón de una cadena que la mantendría prisionera por casi una década. Después de unos kilómetros, el ambiente en el coche cambió. Cameron se detuvo en un paraje solitario, la amenazó y la llevó a un lugar desolado donde se perpetró el inicio de una historia de terror indescriptible. A partir de ese momento, Colleen se convertiría en la chica de la caja. La vida de Colleen se redujo a la oscuridad. Fue llevada a la casa de la familia Hooker, donde fue confinada en un cajón de madera, un ataúd improvisado debajo de la cama del matrimonio. Por 23 horas al día, su mundo era ese pequeño espacio, un lugar sin luz, sin aire fresco, donde el tiempo se volvía un concepto sin sentido. Su único contacto con el exterior era a través de la voz de Cameron Hooker, quien la controlaba con una crueldad metódica y un plan retorcido. La sacaba del cajón solo para imponerle un régimen de humillación y control inimaginable. La verdadera prisión de Colleen no era el cajón, sino la manipulación psicológica de Cameron. Con una perversidad calculada, le hizo creer que era parte de una organización secreta y poderosa llamada la Compañía, y que si intentaba escapar, no solo la lastimarían a ella, sino que también irían a buscar a su familia. Cameron le hizo firmar un contrato, un documento absurdo que supuestamente la ataba a una vida de esclavitud, y la aterrorizó hasta el punto de que la idea de huir era más aterradora que la de quedarse.
A pesar de que las puertas de la casa no estaban cerradas con llave y que salía del cajón a diario para realizar las tareas del hogar, el miedo implantado en su mente era el verdadero candado. En medio de todo este horror, la figura de Janice, la esposa de Cameron, se mantuvo como una presencia inquietante. A pesar de ser cómplice en la mayoría de los eventos, también era una víctima de la manipulación de su esposo. Fue Janice quien, en un momento de lucidez y desesperación, decidió ayudar a Colleen a escapar. La razón era aún más perturbadora. Cameron quería encontrar a una nueva víctima, lo que rompió un supuesto acuerdo entre ellos. En agosto de 1984, después de 7 años de cautiverio, Janice llevó a Colleen a una estación de autobuses, dándole su libertad y la oportunidad de volver a la vida. La historia no termina ahí. La valentía de Janice la llevó a testificar contra su esposo, y Cameron Hooker fue sentenciado a una pena de prisión de 104 años. Pero el eco de lo que pasó sigue resonando en la mente de gente como tú y yo, los que conocemos su historia. Si te ha gustado este video, déjamelo saber dando un like y suscribiéndote al canal. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 3 casos te ha sorprendido más? Espero que duermas bien esta noche y que estas historias no se queden en tu mente al apagar la luz.